Se encuentra ya aquí la doctora. Entonces, como comento, vamos a seguir en el programa la Semana del Cerebro de 2022 con el tema del cerebro sexual. La doctora Mayra Alejandra Santillán Urquiza se graduó como bióloga en la UAM y posteriormente realizó una maestría en medicina molecular en la misma universidad. Obtuvo su grado en doctorado en Ciencias Biológicas de la Salud y en la UAM ha participado en congresos nacionales e internacionales. Tiene 3 años de experiencia en la industria farmacéutica como técnico laboratorista y 2 años como docente de bachillerato y licenciatura en la carrera de nutrición y fisioterapia. Tiene 9 años de experiencia en el estudio de plantas medicinales utilizadas para el tratamiento de padecimientos del sistema nervioso central y enfermedades crónicas degenerativas en el Laboratorio de Fitoquímica y Farmacología del Centro de Investigaciones Biomédicas del Sur, y hasta el momento cuenta con 5 publicaciones en revistas internacionales. Uy, creo que se nos perdió Yasmín. ¿Estás ahí, Yasmín? Ok, continuamos entonces. Doctora, si gusta, bienvenida, gracias por estar aquí. Si gusta presentar y comenzar. Hola, muy buenas tardes, gracias por la presentación. Me dicen, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. Listo. Ok. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por todos los presentes. Yo les voy a hablar de un tema que me pareció muy interesante, que es la esquizofrenia y la sexualidad. Abordaremos los diferentes puntos importantes, la sintomatología de la esquizofrenia y cómo esta se relaciona con esta parte sexual, ¿no? Y lo estigmatizado que está en ese sentido. A manera de introducción, voy a hablarles sobre el término psicosis, que históricamente ha tenido diferencias en la cuestión de cómo se define. De manera general, pues la psicosis interviene en varios síntomas y se divide en diferentes trastornos, ¿no? Esto va a depender de las características de estos síntomas durante diferentes tiempos. Entonces, el término psicosis se define como un trastorno que genera un desequilibrio del cerebro. Tenemos todos estos tipos de trastornos. Yo me voy a centrar en la esquizofrenia, que es uno de los que tiene más prevalencia a nivel mundial y que es uno de los más graves. Ajá. La esquizofrenia es una enfermedad, se define como una enfermedad psiquiátrica de carácter crónico, cuyas características esenciales son una mezcla de signos y síntomas muy peculiares que se van a presentar, que se pueden presentar durante un mes de manera permanente o de manera aleatoria durante 6 meses. Es una enfermedad que no es curable y que se va a presentar en el momento en que a partir del momento en que se presenta, va a continuar a lo largo de la vida de la persona que padece este trastorno. Tiene una marcada atención social por la gran discapacidad que presentan estas personas con este trastorno. La prevalencia de la esquizofrenia es de 0.5 o 1%, a pesar de que no es una prevalencia muy alta, se ha mantenido a lo largo de los años. Más o menos 400 millones de personas la padecen, de los 52 millones de personas padecen algún tipo de esquizofrenia, 400 algún tipo de psicosis, y ocurre en la misma frecuencia en hombres que mujeres. Hablaban hace rato con la doctora Maribel sobre si había una
mayor prevalencia en hombres que en mujeres. Esto se creyó durante un tiempo debido a que en los hombres se presenta a más temprana edad. Entonces, en las estadísticas, los hombres tenían una mayor índice de esquizofrenia con el tiempo, y el análisis que se ha realizado se han dado cuenta que no es dependiente del sexo, ni estatus social, y que estos factores ambientales y biológicos no influyen en la presencia de este tipo de enfermedades. Entonces, ¿cuáles son las características de la esquizofrenia de manera general? Pues presenta una serie de síntomas que son bastante complejos y lo podemos dividir en 3 grandes grupos. Los síntomas positivos, que son las ideas delirantes, las alucinaciones, el lenguaje desorganizado, el comportamiento desorganizado. Todo esto va a llevar a, cuando decimos positivos, no significa que sean síntomas buenos para el paciente. Significa que son síntomas generados a través de la hiperactividad de ciertos neurotransmisores. Hay una mayor excitación, hay una mayor producción, y entonces se generan este tipo de síntomas, es decir, hacia el más, hacia lo positivo. Entonces, esta exacerbación de la respuesta nos va a generar este tipo de comportamientos, que son característicos y los más graves de esta enfermedad. Tenemos a los síntomas negativos, donde referimos a aquellos hacia la hipofunción, menor función de los neurotransmisores, entonces vamos a decir que son negativos. ¿Qué es la apatía, el desinterés, la depresión, el aislamiento social, ¿no? El encerrarse en sí mismos? Y finalmente los de tipo cognitivo, que todo este desequilibrio entre la presencia de esta desorganización de los neurotransmisores van a generar falta de memoria, van a generar disminución en el aprendizaje y va a generar que la enfermedad se manifieste de manera completa. Estas son las características principales, los síntomas principales de la esquizofrenia. Entonces, ¿qué es lo que provoca que nosotros tengamos esta sintomatología tan compleja y que se mantenga durante el resto de nuestras vidas, ¿no? Y que sea algo que nos lleve a una discapacidad y la dificultad de poder interactuar con nuestro medio ambiente. Decimos que entonces que la esquizofrenia es una enfermedad multifactorial. Es muy difícil describir esta fisiopatología porque nos habla de diferentes situaciones que tienen que tener esa persona para llevar a este padecimiento. Una de ellas es el factor genético, ¿no? El 80% de las personas que tienen esquizofrenia es porque tienen un cuadro genético importante. Alguno de sus familiares en su historia natural lleva un gen que va a presentar esta persona para manifestar la enfermedad. No se ha elucidado qué genes son los que manifiestan esa enfermedad, a pesar de que se ha llevado a un estudio exhaustivo sobre eso. Debido a que hay una desregulación en diferentes puntos del cerebro, no se ha manifestado cuál sea el gen detonante que pueda manifestarse para presentar esta enfermedad. Solo se sabe que si hay un cuadro familiar, es posible que tengas una mayor predisposición a esta enfermedad. El otro 20% tendría que tener otra condición, y una de ellas es el consumo de sustancias. Se sabe que algunas drogas, como las metanfetaminas, generan esta condicionante donde, si estas personas consumen a lo largo periodo de tiempo este tipo de sustancia, va a generar los síntomas característicos de la esquizofrenia, y esto se puede quedar de manera permanente. Si bien en un punto se puede revertir debido a que es la sustancia, la metanfetamina, la que provoca los síntomas, cuando se retire esta condición se terminará. En algunos casos se convierte en algo irreversible y entonces se presenta ya como una enfermedad que no va a tener cura, ¿no? Ya está establecido. Es una enfermedad multifactorial y que no hay una elucidación clara de la fisiopatología. Sí hay diferentes hipótesis que nos pueden dar una idea de lo que puede ser la esquizofrenia.
Antes de eso vamos a hablar de cómo funciona, antes de hablarles de las hipótesis que pueden generar la esquizofrenia, les voy a hablar de cómo funciona más o menos el cerebro y para que puedan comprender cómo es que esta desregulación va a generar estos síntomas característicos. Nosotros tenemos que van a participar dos áreas importantes. El sistema límbico, que es el que se encarga de hacer todas las funciones básicas, emocionales y cognitivas, es nuestro cerebro emocional, nuestro cerebro primitivo, ¿no? Y a partir de este es el que va a recibir toda la información que viene de nuestros 5 sentidos, que viene del exterior. Y tenemos el cerebro nuevo, el cerebro racional, que es el más evolucionado, que es el que va a ejecutar todo el procesamiento de la información y es el que va a actuar. De tal manera que nosotros tenemos que toda la información que recibimos de nuestro entorno va a llegar al hipocampo, ¿no? El hipocampo se va a encargar de mandar esta información que está recibiendo a través del globo pálido, ¿no? El núcleo accumbens, hacia el tálamo, ¿no? El tálamo se va a encargar de integrar la información. A lo largo de nuestras vidas tenemos una serie de experiencias que se van a almacenar en nuestra memoria como información que nos va a llevar a actuar de manera correcta o a actuar de la mejor forma que sea posible de acuerdo a la información que nosotros guardamos. De tal manera que el tálamo recibe esta información del exterior y codifica esta información para mandarlo a la corteza prefrontal. Y la corteza prefrontal va a actuar a través de esto en consecuencia, ¿no? Va a comparar, ¿no? El tálamo compara la experiencia nueva, la que está recibiendo a través del hipocampo, con una experiencia que nosotros ya tenemos en la memoria y entonces actúa de la mejor forma que puede hacerlo nuestro cerebro. De esa manera es como funciona la información, ¿no? En esa vía tenemos un área ventral mental, ¿no? Que es la que se encarga de procesar la información antes de mandarla al núcleo accumbens y cada uno de estos elementos nos va a filtrar cierto grado de información. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos hablando de esquizofrenia? Pues las hipótesis que nosotros marcamos es la dopaminérgica, que nos dice que la esquizofrenia es el resultado de una hipofunción en la zona mesocortical que daría origen a los síntomas positivos y una hiperfunción mesolímbica que daría, una hipofunción mesocortical que daría origen a los síntomas negativos y una hiperfunción mesolímbica que daría origen a los síntomas positivos. Ahorita les voy a explicar cómo funciona esto. Por otro lado, a pesar de que tenemos esta hipótesis dopaminérgica, esta no nos explica el origen de los síntomas cognitivos, ¿no? Ya que no hay una vía neuronal que esté participando de lleno en la parte cognitiva y entonces solo explicaría la presencia de 2 de los síntomas. Por otro lado, tenemos la hipótesis glutamatérgica, que no excluye la dopaminérgica, que nos habla de una hipofunción de los receptores NMDA. Sabemos que el glutamato es uno de los neurotransmisores excitadores por excelencia y que va a estar interactuando con otros neurotransmisores que van a tener efectos inhibitores o excitadores en el cerebro. Les voy a hablar cómo funcionan estas hipótesis. La hipótesis dopaminérgica, entonces, vamos a tener que va a generar síntomas positivos y síntomas cognitivos. ¿Qué nos dice esta hipótesis? Tenemos una serie de receptores que van a tener una función muy específica. En este caso, la dopamina tiene 2 tipos de familias de receptores, el D1 y el D2. El D1 está acoplado a proteínas GS que se encargan de activar el sistema y el D2 está acoplado a proteínas GI que se encargan de inhibir al sistema. De tal forma que cuando decimos hiperfunción dopaminérgica en la zona mesolímbica, que va a dar el origen a los síntomas positivos, ¿qué decimos? Que nosotros estamos teniendo un aumento de qué tipo de receptores, de
los receptores D2. Ajá. Estos D2 se encargan de inhibir. Y si nosotros estamos aumentando la inhibición del sistema límbico, va a generar una excitación, una sobreexcitación, ajá, de neuronas GABAérgicas. De tal manera que esta formación de aumentar la excitación de GABA va a inhibir al tálamo. ¿Y qué va a pasar si inhibimos al tálamo? Ya dijimos que el tálamo funcionaba como un filtro fisiológico y entonces el tálamo va a generar una desorganización de lo que de lo que compara con nuestro cerebro racional y nuestro cerebro emocional. Y entonces tenemos la presencia de las alucinaciones. Las personas con esquizofrenia mantienen un estado de no diferenciar qué es real y qué es ficticio. Ajá. Por otro lado, la hipofunción en la zona mesocortical, que va a tener estos receptores van a estar acoplados a una proteína que es activadora. Si tenemos una disminución en esta zona, vamos a generar los síntomas negativos como la depresión. Incluso esta hipótesis de las monoaminas, la hipofunción de las monoaminas está relacionada directamente con la depresión, ¿no? Y no solo es la depresión, está la apatía, ¿no? En casos más leves, la falta de interés, ¿no? Y todo esto que lleva a las personas a aislarse. Esta hipótesis, como les digo, no queda claro cómo participaría en la parte cognitiva. Entonces, decimos que el sistema límbico se encarga de la integración de las emociones y de los procesos cognitivos. Ajá. Si nosotros decimos que la hipótesis dopaminérgica nos está generando una hipofunción y una hiperfunción en diferentes áreas, nos está diciendo que estamos generando en nuestro circuito mesocortical una mala planeación y organización, una falta de memoria del trabajo y experiencia y una falta de relación social que explicaría entonces una parte o más bien nos quiere elucidar una falta de pues estos pacientes no se pueden integrar a la sociedad de manera correcta debido a este padecimiento. ¿Ja? Por otro lado, tenemos la hipótesis glutamatérgica, donde nos habla de una hipofunción de los receptores NMDA. Esta hipofunción puede ser a través de la reducción de la disponibilidad, puede ser a través de la reducción de la liberación de glutamato o de un bloqueo de ambos, ¿no? O sea, de los receptores de NMDA. Esta reducción de la disponibilidad nos va a estar generando todos los síntomas, ¿no? Por un lado, la hipofunción nos disminuiría GABA, glutamato y GABA trabajan de manera conjunta, ¿no? De tal forma que a una disminución de glutamato generalmente hay una disminución de GABA. De hecho, uno es precursor del otro, ¿no? Entonces, la hipofunción de los receptores NMDA, de la activación de glutamato, disminuiría GABA. Y al nosotros disminuir GABA en esta zona de mesolímbica, en el área ventral tegmental, ¿qué pasaría? Pues generaría, en la disminución de GABA, un aumento de dopamina. Ajá. GABA no inhibiría la función de dopamina y entonces generaría la hiperfunción dopaminérgica en esta área y dijimos que la hiperfunción mesolímbica generaría los síntomas positivos ya que no se logra diferenciar entre lo real y lo ficticio. Por otro lado, este aumento de la dopamina generaría estos síntomas. Y por otro lado, habría una disminución de la serotonina, ¿no? Por la misma razón, ¿no? Que el glutamato se encarga de generar la excitación del sistema y al disminuir esta excitación, pues serotonina disminuiría también. Y la generación de la excitabilidad de serotonina, pues generaría, por un lado, los síntomas negativos, ¿no? Otra vez, que forman parte de esta hipótesis de la depresión, donde se genera esta apatía.
Y estos mismos disminuciones de serotonina, sabemos que hay algunas proyecciones neuronales serotoninérgicas en hipocampo, que es la que se encarga del aprendizaje y la memoria, y ahí estaríamos generando los síntomas cognitivos. ¿Ja? Ambas hipótesis no son excluyentes, más bien la hipótesis glutamatérgica no excluye a la dopaminérgica, y entonces los tratamientos que se siguen siendo a través de la regularización de dopamina. Existe una gran variedad de antipsicóticos. Estos se pueden clasificar en típicos o atípicos. Todos los típicos van a trabajar a través de bloquear a los receptores de dopamina, ¿no? Entonces, estos no van a ser exclusivos, no van a ser, como se puede decir, no son, estos medicamentos no son se me fue la palabra, de tal manera que van a actuar en todos los receptores de dopamina, ¿no? Entonces van a generar una serie de efectos adversos muy severos, de los que les voy a hablar en este momento. Y los atípicos, por otro lado, van a trabajar sobre dopamina, pero además sobre receptores serotoninérgicos, ¿no? Que terminan provocando una serie de síntomas adversos mucho más graves. No hay una terapéutica que nos marque el control de síntomas negativos y cognitivos que tiene la esquizofrenia. Todos los antipsicóticos que se manejan están trabajando sobre los síntomas positivos, que al parecer son los que ponderan más, porque son los que nos llevan a los pacientes con esta enfermedad a tener un comportamiento inadecuado ante la sociedad y pueden hacerse daño a sí mismos y a otras personas. ¿Ja? Por esta falta de percepción de la realidad. Los efectos secundarios adversos que provocan, todos los típicos presentan sedación, ¿no? Mantienen al paciente en ese estado aletargado, efectos anticolinérgicos, que es orinar mucho, estreñimiento, sequedad de boca, que son de los síntomas que los pacientes toleran un poco más. La hipotensión ortostática, que es esta manifestación de querer levantarte, pero no poder hacerlo porque no responden tus músculos. Dijimos que estos receptores se encuentran en diferentes zonas. Hay un área dopaminérgica que se llama nigroestratal, que se encarga de los movimientos, ¿no? En esta zona tenemos una serie de receptores dopaminérgicos de tipo D2. Entonces, como estos antipsicóticos no son exclusivos de un solo receptor, van a pegarse a todos los receptores, pues van a generar efectos adversos como esto, ¿no? De querer levantarte y quedarte en esa pieza y no poder moverte. De los más graves son los efectos extrapiramidales, donde vamos a tener una función como parkinsonismo, donde las personas van a estar con este movimiento constante de su cuerpo involuntario por la presencia de estos fármacos. El 90% de los pacientes que toman estos medicamentos presenta alguno de estos síntomas, ¿no? De estos efectos, adversos. Entonces la terapéutica termina siendo un problema más a aumentarle a las personas que padecen esta enfermedad. Tenemos, por otro lado, que los atípicos presentan todos estos efectos adversos, más hipersecreción proláctica, ¿no? Convulsiones en algunos casos, arritmias, aumento de peso, y entonces todo se va complicando mucho más, ¿no? Esto solo va a contener los síntomas positivos y vamos a mantener a la persona en un estado de enfermedad diferente. ¿Cómo relacionamos entonces esto que estamos diciendo de la esquizofrenia con la sexualidad? Si ya dijimos que las personas que padecen este tipo de trastornos, la terapéutica está centrada sobre los síntomas positivos y todo lo demás se queda de lado, hablar de la sexualidad en este sentido, pues es uno de los puntos menos importantes que los médicos abordan, ¿no? Todo está centrado en que la persona
pueda tener un autocuidado, ¿no? Pueda ser independiente, no se mantenga contenido con su ira, con las alucinaciones, con el querer hacer daño, con tener todo esto controlado, que no se basa en una parte principal de nuestra interacción con el medio ambiente, que es la sexualidad. ¿Ja? ¿Qué es la sexualidad? Pues la sexualidad humana abarca todos los aspectos relativos al sexo biológico, ¿no? A la reproducción, a la orientación sexual, el erotismo, la intimidad, el placer y el género. Por ende, se expresa más allá de la reproducción y además ayuda a crear descendencia, también además de ayudar a crear descendencia, también cumple con funciones afectivas. La sexualidad se marca en todo lo que hacemos, ¿no? La expresión corporal, de cómo interactuamos con las personas. Hay personas que necesitamos el contacto físico para establecer que esa persona es una persona cercana, ¿no? Un abrazo o tocar el hombro, todo lo que tenga que ver con el contacto físico. Estas personas con esquizofrenia tienden al rechazar tanto el contacto físico como las demostraciones afectivas, incluso verbales, ¿no? La interrelación de la sexualidad y la esquizofrenia pues, está relacionada con la vulnerabilidad. Si decimos que estas personas no son conscientes de lo que es real y de lo que es ficticio, van a tener una realidad para ellos distorsionada. ¿Ja? Todo lo que nosotros hacemos va a estar, incluso si vemos una película donde una persona, un superhéroe se avienta del techo de su casa y esta persona con esquizofrenia ve esa película, al momento de procesar la información va a creer que él puede hacer lo mismo, ¿no? Que puede aventarse del techo y que va a volar como lo hizo el personaje de la película. Con una persona que no tenemos... las personas que no tenemos este tipo de padecimientos, pues no sabemos discernir que fue visto en una película, que es algo ficticio y que no podemos hacerlo nosotros, ¿no? Porque no tenemos esa capacidad. Y entonces se encuentran en un estado de vulnerabilidad constante. Y esta vulnerabilidad constante nos va a llevar al abuso. ¿Ja? Las personas con este padecimiento tienen que tener pues una... supervisión constante, podríamos decirlo así, si estamos hablando de un padecimiento grave y los síntomas que son recurrentes, porque puede producir abuso, ¿no? Y el abuso nos va a llevar a eventos traumáticos. Y los eventos traumáticos son los que más se mantienen en nuestro sistema, ¿no? Si algo podemos recordar a lo largo de nuestras vidas, son los eventos traumáticos, porque estos son los que nos van a llevar a mantenernos en un estado de cuidado propio, ¿no? Tal forma de que pienses, esto ya lo viví o no lo quiero volver a vivir y lo evites, ¿no? Y los eventos traumáticos en una persona que no tiene este padecimiento es complejo de sobrellevar, imagínenlo con una persona que tiene este tipo de enfermedades. Hay un riesgo, cuando hablamos de sexualidad, hay un riesgo constante hacia el exhibicionismo. Hay una manifestación de las personas que presentan esta enfermedad a temprana edad con respecto a su sexualidad en mayor riesgo, ¿no? De hecho, muchos médicos dicen que la parte sexual en personas con esquizofrenia los lleva a un estado constante de eventos de síntomas positivos, les exacerba los síntomas positivos. ¿Y esto es por qué? Porque ya dijimos que nosotros tenemos la vía mesolímbica y la vía mesolímbica es el circuito de recompensa. Todo aquello que nos causa placer se encuentra en esta vía, ¿no? El sexo es uno de ellos, ¿no? Las cosas que disfrutas de la comida también se pueden manifestar aquí. Por eso muchas sustancias también, como las drogas, se encargan de centrarse en esta vía de la recompensa y mantenerse en este estado de querer cada vez más. Entonces, si estamos diciendo que la hipofunción de esta zona, hiperfunción de esta zona nos va a llevar a un estado de síntomas positivos, le metemos el factor sexo, ¿no? Y esto se mantiene de manera activada, ¿no? Los medicamentos que se consumen tratan de inhibir esta vía y las personas
que toman los medicamentos y ya presentaron la enfermedad siendo adultas, les disminuye el líbido y entonces tienen problemas con su pareja debido a que no pueden desarrollar una vida de pareja normal, ¿ya? Y dejan de consumir el tratamiento y nuevamente esto se complica, ¿no? Los pacientes que se presentan la enfermedad a temprana edad suele ser mucho más complicado, ¿no? Porque el comportamiento de la autoexploración en ese periodo, que es más o menos en los hombres de los 10 años a los 15 y en las mujeres de los 13 a los 18 años, que es la autoexploración, la masturbación, esto generaría que el problema de los síntomas positivos se exacerbara más, ¿no? Entonces hay todo un tabú sobre la sexualidad y ninguno de los tratamientos se enfoca a que esta parte de la vida de la persona, que realmente no solo es el sexo, ¿no? Nuevamente es cómo interactuamos con nuestro medio ambiente, cómo nos relacionamos con diferentes personas, pues está soslayado, está siendo de lado. ¿Ja? Todavía tengo tiempo, ¿verdad? No sé cuánto me tardé. ¿O estoy hablando muy rápido? Bueno, debido a todo esto que estoy mencionando sobre los fármacos, hay un interés muy grande en el grupo de investigación en el que me encuentro sobre tratar de encontrar un nuevo fármaco que pueda abordar los diferentes síntomas y no solamente los síntomas positivos de estos pacientes. En este grupo de investigación ya se presentaron 2 publicaciones sobre cómo Galfimia glauca tiene un efecto en diferentes síntomas. Fue bastante complejo poder establecer un modelo en animales que nos permitiera elucidar los diferentes síntomas, ¿no? En este caso, nosotros utilizamos diferentes modelos biológicos. Para los síntomas positivos usamos un modelo de campo abierto que es utilizado para ver los movimientos repetidos, en este caso, repetidos del animal. Utilizamos sustancias que generaran el estado psicótico. Tratamos de hacerlo con metanfetaminas. Nos costó muchísimo trabajo porque pues no es una droga legal. Y a pesar de que Sigma la vendía, no nos permitieron poderla adquirir. Y utilizamos MK801, ¿no? Que es utilizado también para generar en modelos animales este tipo de psicosis. Entonces, para los síntomas positivos utilizamos un modelo de campo abierto. Veíamos conductas estereotipadas como morderse las manos, acicalarse, movimientos involuntarios y repetidos de la cabeza. Y esto nos iba a indicar de que el animal estaba en este estado de ansiedad constante, ¿no? Que lo llevaba a este síntoma. Los cognitivos, utilizamos una prueba de evitación pasiva que nos habla de la memoria, ¿no? Tuvimos muy buenos resultados con respecto a la memoria y en esta prueba, pues, utilizamos un estímulo aversivo para que el animal lo recuerde, ¿no? Ponemos al animal en esta parte clara, lo dejamos que explore y después dejamos que entre a un cuarto oscuro, que es su estado natural es esconderse, ¿no? Y entonces se mete al cuarto oscuro y le damos un choque eléctrico. El animal tiene que tener la capacidad de recordar este estímulo, ¿no? Cuando utilizamos este MK801, pues el animal no lograba recordar el estímulo y volvía a entrar. Ajá. Para los síntomas cognitivos utilizamos ese tipo de modelo y para los negativos utilizamos la natación forzada, que la doctora Maribel ya explicó hace un momento, ¿no? que es una prueba que se utiliza para medir la depresión de los animales, la desesperanza, ¿no? De tal manera que el animal se rinde, deja de nadar y tiende al suicidio, ¿no? Esa es la parte donde es parte importante de la depresión. Y la interacción social es una prueba que medíamos el grado de familiaridad, ¿no? Si el animal esta nos servía para 2 cosas, también para la parte cognitiva, porque nos permitía observar si el animal recordaba a su compañero, a su animal familiar con el que estaba interactuando constantemente y
o no lo recordaba, ¿no? Y cuánto tiempo pasaba con ambos animales, ¿no? Con el animal familiar o el animal nuevo. Esta prueba nos indica que si pasa más tiempo con el animal nuevo, es que esa curiosidad que tiene, se está identificando que el otro es un animal familiar, ¿ja? Y está interactuando de manera social. En los tiempos en que pase con uno animal o con otro nos permite identificar eso. Esto fue bastante complejo, nos permite generar pues una idea a las personas que están entrando apenas en la parte de la ciencia, que se interesen por este tipo de enfermedades tan complejas y que hay mucha necesidad de que se generen nuevos medicamentos por toda la complejidad de la enfermedad y porque no hay forma de que estos pacientes tengan una vida en desarrollo, ¿no? De manera normal, tanto por los medicamentos como por la enfermedad. Y pues, por mi parte es todo. Muchas gracias y les recomiendo esta película de Una mente brillante, que es un matemático que tenía esquizofrenia y todo el proceso que tuvo que llevar para ser consciente de su enfermedad. En algunos casos se trata de hacer conciencia a los pacientes que sepan que es un estado, cómo se trata su enfermedad, pero muchos pacientes no consiguen ser conscientes de ello debido a esta disfunción de los neurotransmisores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy, muy buena película y muy, muy buena expositiva, muy interesante. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos paso entonces a preguntas, aclaraciones. No sé si alguien tenga algo que comentar. Ante Campos Vidal, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muy buena presentación, doctora Mayra. Gracias. Bueno, mi pregunta es en base en el límite que hay entre la depresión y la esquizofrenia. ¿Hasta qué punto uno puede decir que alguien con depresión, que tiene obviamente antecedentes genéticos de esquizofrenia, hasta qué punto podemos decir que alguien con depresión puede llegar a sobrepasarse al nivel de esquizofrenia? ¿Qué puntos son como los focos verdes que nos llevan a poderlo diagnosticar de la otra manera? Diagnosticar este tipo de enfermedades es a través de un test que la persona tiene que resolver. Una persona con depresión, la sintomatología de la depresión es muy característica, es muy difícil que tú puedas confundir depresión con esquizofrenia. Es más bien el estado psicótico en la esquizofrenia el que marca, ¿no?, esta diferencia. ¿Ah? Una persona con esquizofrenia no tiene todos los síntomas de la depresión, ¿no? Podemos ver esta apatía, este aislamiento, estas características que tiene la depresión de sentirte triste o sentirte aislado, no tener interés por nada, ¿no? Ya, recuerda, Irving, que la depresión también tiene diferentes, ¿cómo se dice? Tipos. Hay depresiones atípicas donde te da por comer más, en la otra se te pierde el apetito, en fin. No hay, a pesar de que la esquizofrenia cursa con depresión, no podrías decir que una persona con depresión se vaya a saltar hacia la esquizofrenia, ¿no? Hay un cuadro que se llama, hay una enfermedad que es la enfermedad bipolar, ¿no?, donde tenemos estos cuadros maníacos y estos cuadros depresivos que van de un lado a otro, ¿no? Sin embargo, a pesar de que está esta, ¿cómo se dice?, referencia de esta enfermedad bipolar, no tiene relación con la esquizofrenia, porque la esquizofrenia tiene estos síntomas claves de estos tres clasificaciones, de estas tres sintomatologías, ¿no? Está cursando al mismo tiempo, no está saltando del estado psicótico al estado depresivo, no. Al mismo tiempo tiene esta psicosis y al mismo tiempo está teniendo este aislamiento, el no me toques, el no me veas, al mismo tiempo está cursando con la sintomatología.
no se relaciona de esa forma, ¿no? Okay. ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, claro que sí. Muchas gracias, Ana. Adelante, Gabriela, por favor. Gracias, Yasmín. Buenas tardes, doctora Mayra, gracias por su ponencia. Me parece muy necesario, ¿no?, hablar de este tipo de enfermedades y, pues, como usted lo apuntaba, difundir también un poco sobre la sintomatología, sobre los tratamientos. Y en ese sentido, yo tengo dos preguntas. La primera es si se puede considerar a la psicosis como un continuo, ¿no?, de la esquizofrenia. Y lo digo en el sentido de que, pues, en los criterios diagnósticos, ¿no?, en la fase, digamos, activa, pues es donde se presentan generalmente estos síntomas positivos, ¿no? Y en la fase residual, pues generalmente ya como que hay una disminución de esos síntomas y más bien se presentan los síntomas negativos. Entonces parecería que hay una disminución, ¿no?, de estos aspectos psicóticos. Y bueno, esa sería como la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo dura generalmente la fase activa y si se puede ver a la psicosis como un continuo? Y la segunda, esta que mencionaba sobre pues los aspectos terapéuticos, ¿no?, que están más enfocados a los síntomas positivos. ¿Hay actualmente algo en desarrollo para atacar, digamos, a los síntomas negativos? Porque tengo, pues, entendido que es más bien como la parte de terapia psicológica, ¿no?, que ahora también se está probando un poco como terapia en grupo, pero ¿hay algún tratamiento farmacológico en desarrollo para, pues sí, para, digamos, contraatacar los síntomas negativos, en especial tal vez, pues la bulia, ¿no?, y la anedonia, que pensaríamos que tal vez pueden regularse, ¿no?, por vía dopaminérgica? Gracias. Pues tu primera pregunta, sí, el estado de psicosis se puede mantener. Ajá. Esto, recordemos que va a depender de diferentes factores. El estilo de vida de la persona que tiene esta enfermedad es muy importante, ¿no?, para mantener este estado psicótico. ¿Qué quiere decir? Que si tú vives en un núcleo familiar amoroso, si tienes la atención, si esta persona no se enfrenta a diferentes estímulos que le puedan provocar un estado de psicosis recurrente, pues lo vas a poder contener bien, ¿no? Pero si estamos hablando de una persona donde tiene diferentes estímulos, o estos estímulos son de manera constante, acuérdense que estos estímulos pueden ir desde que una persona te diga algo, ¿no?, que sea detonante para ti, ¿no?, hasta que una persona te toque de una manera que no te parece. O sea, puede ser cualquier estímulo el que puede llevar a la psicosis y va a depender mucho de la forma en la que vivas y de entorno, para que estos síntomas sean recurrentes o no, ¿no? En tu pregunta, la segunda pregunta sobre los tratamientos, estos tratamientos han ido más en generar menos síntomas, menos efectos adversos. Siguen centrándose las investigaciones hacia los síntomas positivos. Sí hay un interés sobre regular los demás síntomas. Generalmente esta enfermedad se da con una multiterapia, ¿no? O sea, no solo se dan antipsicóticos, también junto con los antipsicóticos, algunos antidepresivos se dan a la par, ¿no? Aquellos que puedan funcionar de manera correcta y que el paciente muestre una tolerancia a los efectos adversos que manifiestan ambos medicamentos, ¿no? Va a depender de cada individuo y de cómo manifieste esta enfermedad. Y sí hay una necesidad, ¿no? Sí ha habido una investigación sobre generar un medicamento puntual sobre ciertos tipos de receptores, ¿no? Es decir, vamos a que solo se bloqueen los receptores que se encuentran en el área ventral tegmental o en el área mesolímbica y que no se vayan a nigroestriatal, que afecta al movimiento, ¿no? Y que no se vaya a la parte prefrontal, que puede afectar
que aumente el estado de depresión, porque si estamos viendo que estás diciendo vamos a disminuir la exacerbación del sistema para que se le disminuyan los síntomas positivos, al mismo tiempo suprimes al sistema y tus síntomas negativos se agravan. Ajá. Es por eso que tú dices, después del evento psicótico, el evento depresivo se mantiene. Pues sí, porque los antipsicóticos van a generar una supresión del sistema, porque no son exclusivos de un receptor, se van a pegar a todo y entonces todo el sistema se va a ver afectado, ¿no? ¿Sí contesté tu pregunta, Gabriela? Sí, muchas gracias, doctora. De nada. Muchas gracias, doctora. En la caja de comentarios hay algunas preguntas. No sé si quiera dar viva voz Mayra o la leemos. Ay, no sé dónde están los mensajitos. O mejor léemela. Bueno, está bien. Es que hay otra persona que también se llama Mayra. Bueno, excelente charla, doctora. En su experiencia, aparte de los modelos conductuales con los que ya trabajó, ¿a qué otras pruebas conductuales o no se podría realizar en molinos para poder continuar con la investigación de la esquizofrenia? Bueno, así es un poco complejo, ¿no? Se pueden utilizar otras pruebas, las que nosotros utilizamos no son las únicas pruebas que puede haber para memoria, por ejemplo, ¿no? O para depresión. En memoria está el Water, ¿no? Que podemos ver también si hay un daño cognitivo. En la depresión tenemos la de suspensión por la cola. Hay otros modelos que nos pueden ayudar. ¿Qué me dijo? Es que otra vez, ¿no? Las pruebas y... Ahorita, con esto que hablé de la sexualidad, estaría bueno agregar a este tipo de investigación esta parte sobre si nosotros trabajamos con plantas, ¿no? Si estos compuestos pueden mejorar o pueden provocar pues que esta parte sexual no se dañe. Hay varias pruebas en animales que nos pueden ayudar a ver esta parte del sexo, por lo menos en la cuestión de la reproducción, si se está inhibiendo o si está mejorando con estos otros compuestos, porque es una de las cosas que se dañan y que afectan directamente a las personas que tienen estos problemas. Le agradecen el comentario. Sandra Porra, no sé si guste hablar o igual leemos como el comentario, no hay ningún problema. Dice... Ok, si quieren lo leo, no hay problema. El último reporte de la OMS en cuanto a la esquizofrenia dice lo más frecuente que aparezca al final de la adolescencia o entre los 20 y los 30 de edad, y en los hombres suele manifestarse antes de que entre las mujeres. ¿A qué creo que se debe a esta diferencia entre hombres y mujeres? Sería complejo describir a qué creo que se deba, ¿no? Es una cuestión, siento que podría ser una cuestión más, ya dije que es una cuestión genética, ¿verdad? Pero podría ser una cuestión más hacia cómo percibimos, como lo manifestó la doctora Maribel en la plática anterior. Tenemos las mujeres... tendemos a ser más resilientes porque hablamos más de nuestros problemas, porque tenemos apoyo entre nosotras. Culturalmente así es, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros tengamos esta desfogue de estrés, que podamos expresarnos, puede ayudar a que el detonante de esta enfermedad sea después que los hombres, ¿no? Eso podría ser una, ¿no? También el factor hormonal siempre es determinante, ¿no? Es determinante incluso en cómo procesamos nosotros la información, cómo es para nosotros, en ellos es un sentido práctico y en nosotros siempre le buscamos un sentido emocional y una conexión, ¿no? Es como el comportamiento característico de acuerdo a nuestro género, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ser una forma de visualizarlo, de que ellos no tienen estas manifestaciones y es más fácil,
les puede detonar más fácil este estrés la presencia de este gen, ¿no? Hay personas que pueden tener a lo largo de su vida este gen dormido, recesivo, y no manifestar la enfermedad, y se lo pasará a la siguiente generación, ¿no? Va a depender de muchos factores, ¿no? Muchas gracias por su explicación y le agradece igual Dulce. Muy bien, dice, quisiera saber si los estados crónicos de melancolía están considerados a nivel fisiológico como una precedente del diagnóstico de esquizofrenia. No está, la esquizofrenia está más relacionado con el evento psicótico, ¿no? Con este estado de pérdida de la realidad, ¿no? Entonces, esta pérdida de la realidad nos va a decir, es esquizofrenia, ¿no? No logra discernir entre una cosa y otra. Entonces, esto que ella me menciona de la melancolía puede estar relacionado con más con un estado de depresión. De la depresión tenemos algo que se llama distimia, ¿no? Y la distimia es un tipo de depresión que tú puedes tener y un día te puedes sentir bien, el otro día te sientes triste, pero al siguiente día te sientes bien. Y esto puede durar 2 o 3 años, ¿no? La melancolía, para que sea un estado todavía normal, tiene que tener un factor detonante, es decir, murió un familiar, perdí algo, lo que sea, un detonante, es decir, esto va a durar 3 meses, ¿no? Donde puedas tener melancolía como tal, que estés llorando, que tengas todos esos síntomas de la tristeza. Después de eso, si no logras recuperarte, pues puede llegar a algo crónico, ¿no? Pero no forma parte como precedente de diagnóstico de la esquizofrenia, no. Le agradece Dulce su comentario. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra aclaración. Adelante, maestro. Germán. Gracias, Yasmín. Gracias, Mayra, por tu charla, porque todavía hay muchísimo que saber sobre esto, ¿no? También por los múltiples, lo multifactorial que es el cuadro general o el síndrome, ¿no? Pero me preguntaba yo sobre algunas cosas que mencionaste y me interesaba saber sobre el modelo animal. Es decir, por ejemplo, se ha hablado sobre este comportamiento hipersexual en esquizofrénicos en distintos ámbitos, ¿no? En distintos con distintas connotaciones. Y me preguntaba si el modelo animal que se ha desarrollado, pues también puede tener este tipo o si se ha observado también este tipo de comportamientos relacionados y si se ha profundizado en algunos de sus mecanismos y causales. Hay modelos que se utilizan más bien para tratar algunos fármacos como los antidepresivos que generan falta de apetito sexual, que es lo que más se quejan las personas que padecen depresión, y los problemas que se generan dentro de la relación de pareja, ¿no? Entonces, a partir de esto, pues sí, hay modelos que se utilizan para ver si se disminuye el líbido o no de los machos. Con respecto a las hembras, se ponen en grupos y vemos la frecuencia del apareamiento y esas cosas, ¿no? En el caso de los modelos de esquizofrenia, nosotros no hemos abordado eso, ¿no? Porque la problemática se centra en tratar de contrarrestar estos 3 síntomas, ¿no? Ahorita no existe un medicamento que pueda contrarrestar estos 3 síntomas y es lo que nos está, esto es realmente el problema, ¿no? Que las personas tienen, aún con tratamiento, tienen una vida que no es satisfactoria. Ajá. Entonces se centran en esto, ¿no? Habría que agregar, ¿no? Este tipo de comportamientos con respecto a lo sexual y darle más impacto porque finalmente es lo que nos es parte importante de nuestras vidas y muchas veces lo dejamos de lado. Mientras la persona se mantenga en un estado que sea funcional, ya con eso,
¿no? Y en realidad no, ¿no? Por eso esas personas tienden al suicidio, porque pues no hay un tratamiento adecuado y pierden todo interés y se dejan llevar por esta situación. Entonces, no lo hemos hecho con nuestros modelos de esquizofrenia, no nos estamos centrando en eso, pero sería bueno agregar este modelo de la parte sexual y el líbido de en estos modelos de animales. Gracias, doctora. Adelante, Yasmín. ¿Preguntas en el YouTube? Déjeme lo checo nada más. No, hasta ahora no hay preguntas en YouTube. Y tampoco en la caja de comentarios. De todos modos, igual no sé si se puede hacer como en las pasadas, si nos puede dejar como su correo, su contacto, por cualquier cosa. Y nosotros nos ponemos en contacto. La verdad está muy, muy interesante como estas pláticas que tenemos el día de hoy. Gracias por su tiempo.